Advertencia. Debido a la naturaleza del tema, se recomienda discreción y acompañamiento de un mayor de edad para los menores. La información proporcionada en este podcast tiene fines educativos e informativos y no debe reemplazar el consejo de un profesional de la salud mental. Voces en tu cabeza, voces de la insania. Durante la historia siempre hemos catalogado a personas de locas, pero ¿son ellos los locos o somos nosotros? Hola, bienvenida a Voces de la Insania, un podcast en el que junto a Juan Miguel Cárdenas, Valentina Bustamante y la persona quien les habla, Sara Cano, exploraremos la pregunta por la insanidad y la cordura. en este capítulo abordaremos la cuestión de ser o no ser locos y tendremos dos invitados especiales para desarrollarlo. Por un lado nos acompaña Óscar Jairo, profesional en Filosofía y Letras, y por el otro lado, para contrastar su punto de vista, tenemos a Mauricio Gallego, psicólogo e investigador de los trastornos mentales, ambos docentes de la Universidad de Medellín. Aclaramos que el término loco será utilizado gracias al contexto histórico que se le ha asignado, además de explorar cómo surgió este concepto para nombrar a las personas que han adoptado todo tipo de comportamientos sociales que no encajan en la norma. Voces en tu cabeza, voces de la insania. Históricamente, la locura ha tenido múltiples connotaciones, según la época, el grupo social y las diferentes culturas. Según Michel Foucault, se han atribuido 3 razones al origen de la locura de tipo sobrenatural, la somatogénica y la psicogénica. La explicación de lo natural viene más desde la antigua Grecia. Según ellos, la locura era una chispa de lo divino, el genio y el enamorado, pero también era llamado así el inadaptado, al incapaz y al atormentado. Por mucho tiempo se creyó que la locura eran 2 caras de la misma moneda, un castigo o un premio divino. Habían buenos locos y malos locos, pero esto solamente lo definía el contexto en el que existían. Por otro lado, para la medicina hipocrática, estudiaba la locura de tipo somatogénica. Estableció que este estado alterado era un desequilibrio de los humores, los 4 fluidos que consisten en el cuerpo: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El exceso o la falta de alguno de estos fluidos podría generar un desequilibrio en la salud mental de las personas. Es finalmente durante el siglo XIX que se empieza a tratar la locura como algo de origen psicogénico. Se abandona la palabra locura al ser considerada despectiva y se procede a usar el término de enfermo mental o trastornados mentales. Así se separa el trastorno de la persona, de su carácter y de sus vivencias propias. Pero hablar de esto es adelantarnos mucho en el tiempo. Tenemos que responder nuestras preguntas primero. Voces en tu cabeza, voces de la insania. Para indagar más en este tema y vista histórica sobre los mal llamados locos en las distintas sociedades, tenemos aquí a nuestro invitado y docente Óscar Jairo. Realizo aquí mi tarea con ustedes en la Facultad de Comunicación, con Literatura 2 y Estética, donde también trato ese tema de la locura, de la anomalía, de los anómalos. Entonces eso tiene que ver con las catarsis o la catarsis en los relatos o en las obras de quienes poseen visiones que exceden por momentos nuestra realidad y nuestro mundo racional. Quería preguntarte desde tu experiencia, todo esto que es algo que no se aprende, se va ganando, sobre esta cuestión que nos tiene reunidos, que es la locura. ¿Qué es estar loco? No se podría establecer ni determinar con claridad o contundencia si queremos concretarla, ¿no? Ahora, un paréntesis, si hablamos de la enfermedad mental, de la salud mental, sí, se puede establecer en la esquizofrenia, las neurosis, las histerias, etcétera. O sea que sí estamos ante enfermedades mentales. Entonces eso sí existe. Cierro el paréntesis. Yo trato desde la perspectiva de qué es ser loco o la locura en el arte o la estética. ¿Quién sería loco en ese mundo de lo irracional, del instinto creador, de las visiones, de las alucinaciones, de los furores, como decía Marsilio Ficino? Yo diría que todos de una manera tendemos o tenemos una tendencia sin duda a la locura, una necesidad del caos. Como decía Alberto Caraco, un breviario del caos lo necesitamos, como también necesitamos un breviario de la tranquilidad, de la quietud. O sea que el ser humano vive, se mueve, gravita entre lo racional y lo irracional, entre la fantasía, el sueño y el mundo real. Estamos contenidos en cierta condición de loco. Como decía el poeta Arthur Rimbaud en Una temporada en el infierno, ninguno de los sofismas de la locura de atar, fue olvidado por mí. Podría repetirlos todos. Poseo el sistema. Rimbaud aquí nos quiere decir que él posee el sistema para la locura. Por eso él hablaba del desorden de los sentidos como inmanente también o inherente a la vida misma. Entonces, por momentos, nosotros vivimos en un dominio total, racional,
y en otros momentos podemos caer en lo irracional, la locura o en un frenesí fantástico de creación. Entonces todo esto en lo que nos encasilla como lo que vemos normal. ¿Cuál es la necesidad de la sociedad por saber quién está loco y quién no? En ella existen unas condiciones que tienen que darse para que ella se pueda desarrollar, evolucionar, mantenerse, o sea, un mundo normal, llamaríamos lo normal, que está basado en lo racional. Pero resulta que cuando ocurre revelación de un artista, pues evidentemente que comienza ese artista a inquirir sobre el porqué, a rebelarse contra ese orden establecido, a incitarlo a otras maneras de vivir, a llevarlo a otros movimientos de la vida distintos totalmente a los que se mantienen por lo estable, por lo equilibrado, por lo tranquilo. Como decía Nicolás de Cusa, cuando el hombre abandona lo sensible, su alma se vuelve como demente. Sí, todo este estigma de locura que encasilla a las personas y también es como una línea delgada entre ser un genio y estar loco. Yo les indicaría un libro que es básico pues en la historia de la locura, la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, que habla pues desde el principio de la locura, desde el Renacimiento hasta este momento en donde la locura es una condena, donde la locura incrimina, donde la locura descalifica, sustituye, hace establecer persecuciones sobre uno. Entonces esa historia, la locura desde el Renacimiento, es maravillosa porque en el Renacimiento aparecen ya las stultifera navis, los barcos de los locos, donde los llevaban y donde los mandaban al mar, a los ríos para que vivieran allá y no en medio donde estaban los hombres, comillas, o los seres humanos sanos, los seres humanos normales, porque ellos eran anormales, porque eran locos, había que excluirlos, discriminarlos e inclusive exterminarlos. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado el concepto de loco desde esos tiempos hasta la actualidad? Está en el libro más hermoso de la locura, que se llama El elogio y la locura de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Donde la locura le pide explicaciones a la razón, le dice a la razón que le explique el por qué está, porque ella es la razón, o sea, invierte la relación razón-locura y la invierte y propone a la locura como la razón y le pide explicaciones la locura a la razón porque es la razón. Entonces, desde ese momento considero que viene desarrollándose, evolucionando, involucionando todo lo que hace relación a la locura. Es loco de atar, como decía Rimbaud. ¿Quiénes son los locos de atar? ¿Dónde están? No tiene eso con lo que tú decías ahora que ver un poco con la creación artística, con las visiones, las alucinaciones, lo abismático también que tiene el mundo, lo espeluznante o el horror. ¿No está también entonces indicado desde el año 1922 un filósofo? Karl Jasper escribió un texto hermosísimo que se llama Genio artístico y locura, donde aborda Vincent van Gogh, Manuel Swedenborg, Friedrich Hölderlin y Augusto Strindberg. O sea, ¿cómo habla de esos en 1922? Él habla de la esquizofrenia, de las psicopatologías, etcétera. Sí, pero el artista, ¿dónde está? ¿En qué medida él va haciendo esas construcciones inconscientemente? Se va volcando en ellas, se va abismando en eso que yo llamo la metódica de la obsesión, y cómo hace esas construcciones también absolutamente nuevas, profundamente nuevas, realmente extraordinarias, que llenan la vida también de provocación. Yo considero que la locura es un poco la provocación, es un poco la seducción o la fascinación de lo otro, de lo extraño, de lo raro. Sí, todo ese concepto que se ha visto y cómo ha evolucionado así en estos tiempos, cómo autores cogen a referentes antiguos. Quisiera hacerte una cuestión. ¿Consideras que en la actualidad usamos muy a la ligera este término de estar loco? Totalmente. Estar loco, Don Quijote de la Mancha, sí. Estar loco, el Rey Lear, ¿cierto? En La Tempestad. Estar loco es observar los cuadros de Hieronymus Bosch, El Bosco. Estar loco sería estar loco Antonin Artaud, o estar loco... ¿Quién? ¿Qué es la locura? ¿O qué podemos decir en este momento llamamos locura? Bien, el término loco en este momento es un término que busca descalificar, busca cancelar al otro o a los otros al llamarlos de esa manera. Paréntesis, vuelvo de nuevo a la enfermedad mental, que sí existe y que es verdad y que está en los hospitales y en los asilos mentales, en los manicomios. Es así, ocurre, y es tremendo vivir en medio de ellos, y es absolutamente suscitador de preocupaciones y de problemas en nuestra sociedad. Cierro el paréntesis. Nosotros decimos loco en el sentido en que es la persona que está haciendo lo que nosotros no hacemos, diciendo lo que nosotros no decimos, proponiendo lo que nosotros no proponemos, exhibiendo lo que nosotros no exhibimos. O sea, es el que está maravillosamente autorrealizado porque puede hacer aquello que ha decidido hacer o determinado hacer para poder vivirse
expresarse como artista, como esteta o como inclusive un insomne o sonámbulo en medio de las calles del orden. Oscar, en nombre de las personas que trabajamos en este podcast, te quisiera dar muchas gracias por toda la explicación y todo el contexto que nos has dado sobre la locura. Gracias a ustedes, a la tarea que hacen y a esta propuesta también. Esto me ha suscitado tanto interés que en el curso de literatura que hoy iniciaba, que se llama El Sueño, que es sobre el tema del sueño o los sueños, el mundo onírico, el mundo inconsciente, inserté la locura como elemento principal también de ese hilo conductor, de ese constructo temático. Muchas gracias a ustedes también por suscitar en mí otra deriva y una diseminación en otro sentido y la naturaleza de la locura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La charla con Oscar fue un gran contenido y perspectivas que nos dan más información para llegar a una conclusión. Lo más importante puede ser que la locura es subjetiva. La locura es como un laberinto oscuro en el que cada persona encuentra su propio camino. El problema principal puede llegar a ser las sociedades. La estigmatización de esta puede ser más perjudicial que la propia enfermedad. La locura es una parte compleja y a menudo incomprendida de la condición humana. El estigma hacia la misma puede cambiar a medida que aumenta la comprensión y la empatía. Voces en tu cabeza, voces de la insania. Ahora queremos abarcar un campo en el cual no indagamos con nuestro anterior invitado. Este sería el campo de la salud. Así que tenemos aquí a Mauricio Vallejo, psicólogo con investigaciones previas sobre los trastornos que afectan a las personas. Eres profesor de la Universidad de Medellín, ¿cierto? Yo soy profesor de la Universidad de Medellín hace un tiempo largo y soy también investigador de MinCiencias y asesoro proyectos de grado. Bueno, tengo muchas cositas que normalmente hace un profesor dentro de la universidad. Súper interesante. Bueno, aquí tenía entendido que eres investigador y una de esas investigaciones fueron sobre los trastornos mentales. Correcto. Entonces, por ese lado te tengo algunas preguntas. ¿Empezamos? Dale. Sí, claro, con mucho gusto. Como primera pregunta, para abarcar el tema, tenemos: ¿cómo definirías la locura desde una perspectiva médica o en este caso psicológica? Mira, yo trabajé mucho tiempo en centros psiquiátricos. Entonces, desde el lado psicológico nosotros miramos cuando hay cositas que nos llaman la atención. Por ejemplo, una cosita que nos llama la atención es que la persona no te mire a los ojos, ¿sí? Okay. Y que está muy pequeñita. Por ejemplo, puede tener 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces ahí estamos pendientes de eso. Luego tenemos pendiente como que hay neologismos. O sea, son cositas que la gente se inventa en cierto momento de la vida y que no tienen ningún significado, ¿sí? Entonces eso nos llama la atención. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención son los delirios. Es decir, las cosas que las personas se inventan y empiezan a hablar y hablar y hablar y que la gente se pregunta y dice: ¿este tipo qué está haciendo? ¿O esta señora qué está diciendo? Yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. Entonces ahí uno empieza a decir: aquí pasa algo. Sí, uno diría: ahí está loco. Y el término, para que tú entiendas, no es locura. El término técnico se llama psicosis. Ese es el término técnico. Y hay varios tipos de psicosis. Sí, hay una psicosis que es paranoica, que es cuando la gente empieza a escuchar voces. Cuando la gente empieza a escuchar voces, entonces a uno le llama la atención. Hay otro que es cuando el síntoma se relaciona con el cuerpo, como que la persona siente que el cuerpo se le está despedazando, y que son tipos de psicosis que nosotros trabajamos normalmente. Son cosas que para la gente común y corriente puede ser obvias, pero para uno dice: uy, aquí hay que prestarle atención. Entiendo. Entonces me dices que eso se le dice en psicosis. Sí, el término técnico es psicosis. ¿No se le diría trastorno mental? También, sí, también. Lo que pasa es que depende de donde tú lo abordes. Por ejemplo, el trastorno mental está en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Americano. En otra categoría, tú vas a ver que la gente no utiliza eso, sino que utiliza, por ejemplo, el término de psicosis, ¿sí? Que es, digamos, que un poco parecido, pero en otro manual de estudio. O sea, lo que te quiero mostrar es que hay muchas categorías donde uno puede trabajar. No es solamente una. O sea, uno puede ver cosas desde diferentes focos. Desde la psiquiatría dinámica, uno ve unas cosas. Desde la parte americana, que es el DSM-5, uno ve muchas cosas parecidas, pero hay otras categorías. Lo que te quiero mostrar es que hay varias formas de mirar un fenómeno. Es muy interesante porque en la antigüedad siempre se trataba de una sola cosa, de que era algo divino, que era un castigo. Por ejemplo, en la antigüedad había un autor muy interesante que era Erasmo de Rotterdam, y él trabajaba la locura, pero hoy en día para escribir sobre eso ya hay unas categorías enormes. Por ejemplo, si tú miras el DSM-5, eso puede tener más o menos unas 500, 600 páginas. Hay criterios que debe tener una persona para uno diagnosticarla. Entonces uno dice: esa persona de 10 criterios cumple 6 o 7. Entonces uno dice: ahí está. Se sigue estudiando, o sea, no es una cosa como que se queda estática. Claro. Okay. O sea, la gente lo que le dice a uno es que eso es
estático. Y no, realmente eso no es estático. La patología, o sea, lo anormal, siempre le damos sentido. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? ¿Por qué le pasó? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? Entonces hay varias maneras. Hagamos una parte teórica o una parte como que uno pueda trabajar un rato, ¿sí? Y hay otra parte donde uno puede decir, yo quiero analizar el punto de vista desde otra perspectiva. Entonces hacen lo mixto, que es lo cuantitativo y lo cualitativo. Y ahí esa es una manera de ver como el foco de atención. Entonces por ahí viene otra pregunta, que es ¿cuál es la importancia de la terapia y el tratamiento sobre estos trastornos? Mira, es muy importante lo que tú me dices. En psicología nosotros no podemos medicar. Lo que nosotros hacemos es terapia y básicamente es psicoterapia. Entonces uno hace un tratamiento con base en un trabajo que uno vaya mirando. Entonces hay obsesiones, hay fobias, hay trastornos límites de la personalidad. Bueno, hay muchas categorías. Entonces uno lo que hace como psicólogo es empezar a trabajar la patología y empezar a mirar cómo podemos ayudarle a la persona a salir adelante. Hay una gran diferencia con el psiquiatra, que el psiquiatra sí te dice, te va a mandar estos medicamentos, entonces tú vas a tomártelo, no sé, la posología te va a decir 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo de lo que vea el psiquiatra. Nosotros podemos hacerlo mixto, y es que el psiquiatra manda como la parte de la posología y nosotros hacemos la parte con la palabra, la psicoterapia. Psicoterapia básicamente es trabajar con la palabra, y eso lo descubrió y lo han descubierto pues varias personalidades. Una de ellas es Freud. Quiero preguntarte si consideras que en la actualidad utilizamos el término loco muy a la ligera, porque normalmente decimos estamos locos de amor, estamos locos de remate. Sí, o sea, normalmente ese término de locura, digamos, es como una jerga que la gente utiliza y que dice, ay, este tipo está loco, o esta niña está loca, o está locamente enamorada. Bueno, eso digamos que es como una jerga que la gente utiliza normalmente, pero cuando nos vamos a trabajar a un hospital psiquiátrico o a una clínica de reposo, entonces hay que cumplir unos criterios, y esos criterios están bien enmarcados en los trabajos que anteriormente te mencioné. Ok, muchísimas gracias, Mauricio. Con mucho gusto. Súper interesante. Wow, esto está súper interesante. Apenas es el primer capítulo y hemos abarcado un montón de cosas súper interesantes. Yo no sabía que la locura se podía estudiar desde tantas formas y tantas perspectivas. ¿Qué opinan ustedes? Es que de hecho desde el principio del capítulo nos dimos cuenta que a lo largo de la historia como que cada sociedad, cada cultura definía de su propia forma qué era la locura. Incluso las personas de más alta o de más bajo estatus dentro de la sociedad decía que la locura era una cosa u otra. Entonces es interesante como abarcar todos los puntos de vista que se han estudiado, y no simplemente estudios, también eran creencias, también eran cosmovisiones, y todo eso definía lo que era o lo que no era el loco. A mí me interesó mucho, por ejemplo, lo que nos dijo Oscar, y lo volvió algo muy subjetivo, porque la locura no se ve solo desde el punto de vista de lo médico, de que algo ya está establecido, sino que es muy subjetivo desde muchos puntos de vista. Cada persona tiene algo diferente que aportarle a este tema. Total, pues la verdad, la locura ni siquiera los locos saben quiénes están locos. O sea, y no sabemos si nosotros somos los verdaderos locos. Exactamente. Y es que incluso como nos lo dijo nuestro último invitado, que él nos comentó que habían varios estudios según cada país, y cada país tenía sus propias normas para decir qué es un problema mental o un trastorno mental. Además de que estos estudios, como nos decía, se siguen dando día tras día, buscando abarcar más este campo de todas las patologías que hay detrás de los trastornos mentales y todo este tema de la locura. Voces en tu cabeza, voces de la insania. Como ustedes pudieron escuchar, hay bastante tela por cortar. Esto es un tema que se queda muy corto en un solo capítulo, así que los invitamos a que sigan escuchando los demás. Como una pequeña prueba para nuestro siguiente capítulo hablaremos de el género de la locura. ¿Hay alguna diferencia entre las mujeres? Para los hombres, ¿qué se ha definido lo que es y lo que no es locura? Los dos invitados que les vamos a traer los van a dejar con una perspectiva totalmente diferente y tal vez nuevos puntos de vista sobre el tema de la locura y las patologías mentales. Tal vez los dejen locos.